buenos días y gracias por estar aquí, tantos y tantas, a pesar de que los eventos preparatorios de mañana nos lo han puesto a todos, a mí también como directora, un poquito difíciles para entrar aquí. Gracias por su paciencia, porque entiendo que a veces estas cuestiones son un poco penosas cuando todos venimos con prisa y más ustedes y se encuentran de repente con que les damos ahí barreras. Así que muchísimas gracias por ello. Bueno, vamos a cumplir enseguida un año y hoy venimos a presentar pues, un programa que hemos llamado Alteraciones, donde el arte contemporáneo se introduce, fluye por las dos plantas expositivas de nuestra galería para contar relatos muy pertinentes con respecto a nuestras colecciones. No es que nos hayamos inventado nada novedoso para meter el arte contemporáneo, sino que las sugerencias de algunas piezas importantes que hay aquí y algunos ámbitos tan, bueno, pues tan de la galería como esta gran vitrina, que seguramente es la vitrina más grande que pueda tener un museo, para contar en este reflujo de lo más antiguo de Madrid, custodiado por uno de los museos o uno de los edificios más contemporáneos, pues nos ha motivado también a pensar en este programa. Es un programa que trata de estar sencillamente colocado sin perturbar la museografía de nuestra institución para contar historias que tienen mucho que ver con lo que se expone. El programa, y ahora nos lo va a contar muy bien estas tres intervenciones, pues uno de los subdirectores y persona que ha sido fundamental, y estamos muy agradecidos porque ha sido quien ha pensado mucho y muy bien en qué es lo que aquí teníamos que contar, y ha trabajado también a los artistas relacionados, y es Antonio Sánchez, que de verdad que le agradecemos mucho pues esta labor para hacer esto que ahora se va a contar. Y por supuesto, y en este entrelazo, también queremos agradecer a EMTI, la empresa de museografía, una de las grandes empresas españolas, europeas de museografía, que ha trabajado codo con nosotros para poner en pie esta galería y hacerlo de esta manera tan bella y sobre todo tan útil para hacer convivir nuestras obras con un edificio tan potente pero al mismo tiempo tan determinante, ¿no? Y así que gracias, Emily, por habernos ayudado a hacer este pequeño programa. Las tres intervenciones que ahora nos va a contar Antonio Sánchez Burgo, pues se inician desde luego por esta parte que tengo a mi espalda, este flotás ideado por Asunción Molinos Gordos, en los cuales pues es una recuperación artística y al mismo tiempo casi antropológica de las raíces árabes de la ciudad de Madrid y una parte de su ciudadanía actual, por cómo han sido realizados estos flotás, esta forma elemental de apoderarse de una obra que ha sido siempre el flotar con un lápiz sobre los elementos que querías atrapar, ¿no? Y es realmente un trabajo muy bello con unos resultados que yo creo que son realmente muy interesantes y que debemos como idea a Asunción Molinos Gordos. Luego vamos a pasar a ver, nos van a ir acompañando, nos lo van a ir contando otra intervención, en este caso del artista Fernández Sánchez Castillo, que nos recrea un cuadro, la expulsión de los moriscos, que fundamentó la apreciación del gran pintor español de Velázquez en la corte. Hasta ese momento había sido sobre todo un pintor de cabezas, de retratos, con lo que eso significaba de arte menor en la escala artística de la época, y a partir de una composición de un hecho histórico que hoy, desde nuestro punto de vista y con toda la lógica del mundo, vemos como un momento desgraciado de la historia española, pero que en su contexto, en el contexto del reinado de Felipe III, tenía una explicación muy compleja, pero que realmente lo que aquí nos interesa es
repensar, redescubrir, volver a mirar esa obra que fue fundamental para la propia valoración artística del gran Velázquez, con una obra de que bueno, pues hemos perdido memoria y de una forma muy bella Sánchez Castillo nos propone acercarnos y hacer aparecer y desaparecer. Y finalmente, pero realmente otra manifestación muy interesante de este artista ya desaparecido desgraciadamente, José Luis Alessanco. Hoy contamos con su viuda, a la que agradecemos también su participación y que esté hoy con nosotros, Lourdes González, con esa fórmula que tuvo Alessanco de entender de una manera pues realmente también muy novedosa y muy bella, buscando la tipografía, con ese alfabeto Alessanco que creó para pensar en nuestra Constitución española. En cualquier caso, quien nos lo va a contar muchísimo mejor es Antonio, y le tenemos aquí para que explique estas tres intervenciones. Antonio. Muchas gracias, Leticia. Bueno, buenos días. Es un placer para mí presentar este programa que da inicio a los programas que hemos programado para el aniversario que cumplimos la semana que viene. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace el arte contemporáneo en la galería? Yo tengo la suerte de haberme incorporado a este proyecto hace 6 meses gracias a la oportunidad que me brindaron desde Patrimonio Nacional. Y cuando comuniqué a los contactos que me venían, pues mucha gente que tengo una trayectoria de más de 20 años en arte contemporáneo me decía que no conocía el museo, que no había venido, y yo no me lo podía creer, no podía pensar que era verdad. Eso fue el primer impacto. Fueron pasando los meses, gente se fue enterando que me venía y me seguían diciendo lo mismo, y ahí se empieza a madurar un proyecto, es decir, vamos a hacer un proyecto para que la gente del arte contemporáneo venga a la galería, conozca la galería, para esa retroalimentación de los públicos. Y eso es lo que es el origen de este proyecto Alteraciones. Alteraciones no es otra cosa que realizar una serie de intervenciones de arte contemporáneo en la galería, de la mano de 3 artistas contemporáneos fundamentales españoles, para propiciar un diálogo entre los públicos del arte contemporáneo y los públicos de los museos históricos que vienen a la galería, y generar esas interrelaciones, esas intercomunicaciones. Y al mismo tiempo, desde el arte contemporáneo, con su amplitud de miras, amplitud de narrativas, fomentar una relectura de las colecciones históricas de la galería para aumentar los modos de presentación, fomentar nuevos relatos sobre piezas canónicas de la galería, de las colecciones reales, o piezas integradas en su discurso, como la gran vitrina que ha dicho ya oído Leticia. Todo esto en un proyecto que sea lo más inocuo posible, que somos un museo joven, un museo que no ha cumplido el año, y el discurso es un discurso canónico, y no había que alterarlo, había que alterarlo mínimamente, esa alteración mínima que dé sentido a este tipo de intervenciones, y creo que lo hemos conseguido de la mano de 3 artistas magníficos, como Asunción Molinos Gordo, que tiene esta pieza magnífica de frotas sobre la muralla de Madrid. Recordemos que la galería puso en valor ese pasado islámico de Madrid a través de la gran vitrina que ustedes ven aquí, y Asunción Molinos, en un proyecto histórico de la mano de historiadores, de la mano de antropólogos, tenía ese proyecto de ir recuperando ese pasado musulmán de Madrid. Es la primera, como digo, la única capital europea fundada por Muhammad I, la única capital musulmana de las grandes capitales europeas, y el proyecto de Asunción es un proyecto tremendamente poético que, a través de ese frotás, acompañado por una serie de artistas españolas de origen magrebí, de un modo muy especial fue sacando las distintas capas, las distintas lecturas de esa muralla de Madrid, generando ese tipo de lecturas. Esas líneas nos hablan de un fluir, de un tránsito, de un lugar de acogida, que es lo que siempre ha sido Madrid, en un proyecto tremendamente poético y ajustado, como ven, a nuestra gran vitrina que hemos dicho. La otra gran intervención es de la mano de Fernando Sánchez Castillo. Cuando yo conocí la pieza, inmediatamente pensé en el museo y en colecciones reales, antes de madurar el proyecto, y es un proyecto tremendamente interesante. Es un cuadro, como ha dicho Leticia, perdido de Velázquez, el que posibilita el acceso a la corte de Velázquez, de la corte de Felipe IV, y es un cuadro perdido en el incendio del Alcázar, y que se conocía en las descripciones de Pacheco y Antonio Palomino, y que William Jordan, un historiador americano, en 2007 hizo una reconstrucción
basado en esos testimonios y en un boceto preparatorio para ese cuadro que descubrió en el mercado londinense y se generó esa hipótesis de reconstrucción. Fernando, partiendo de la copia como algo habitual en el arte contemporáneo, asesorado por historiadores, por restauradores, introduciendo la inteligencia artificial, lo que hace es que ese cuadro sea un cuadro fantasma que aparece y desaparece, generando y hablando de cosas tan interesantes como el proceso creativo, nuestro patrimonio perdido y también, por así decirlo, las consecuencias tremendas que tuvo ese acontecimiento narrado en ese cuadro de Velázquez, que era una imagen de poder construida para que la Casa de Austria destacara como defensores de la fe católica. Un cuadro pensado originalmente para el Alcázar, para el Salón Nuevo del Alcázar, donde compartía dependencias con Carlos V, la batalla de Nuremberg, con la religión socorrida por España y también con Felipe II ofreciendo al cielo al infante don Fernando. Es decir, una representación que intenta remarcar el papel de los austrias como defensores de la fe católica y con esos acontecimientos clave que vinculan a tres monarcas de la dinastía de los Austrias. Y por último, tenemos la única pieza, hay dos únicas piezas de arte contemporánea en el discurso de la exposición, un tapiz de Pérez Villalta, y tenemos la edición Príncipe de Alexandro. Alexandro tuve la suerte de conocerlo y trabajar con él en sus últimos años con un proyecto muy espectacular y tener esa edición Príncipe cerrando la galería era una invitación a introducir lo que él generó a partir de ese trabajo. Ese trabajo, que es un asunto bastante inusual, que se recupera en ese momento a un artista contemporáneo tan especial y tan magnífico como era Alexandro, pero difícil para el contexto general y para un proyecto tan importante como era la Constitución del 78, y que él derivó en una serie de procesos con la creación de ese alfabeto alexandro y una serie de obras que fueron modulando, dinamizando, cambiando signos y modificando todas sus obras partiendo de ese trabajo de la Constitución y que expuso en el año 78 en la Galería Landrés, siendo un éxito de crítica y público. Dos obras que exponemos, una es la creación de ese alfabeto alexandro que crea para la Constitución y otra es una obra que se llama Sustitución de signos, que parte de un título fundamental de la Constitución, que es los derechos fundamentales y las libertades públicas, y que recoge en el capítulo los derechos de los españoles y los extranjeros. Por lo cual, en estos tres piezas que ustedes han visto, principalmente relacionadas con las consecuencias, hay un metadiscurso, un subdiscurso, que estamos haciendo referencia a la alteración, a los otros. ¿Okay? Asunción Molinos Gordo pone en valor el pasado musulmán, el pasado árabe de la ciudad de Madrid, que ha sido ocultado o ha sido eclipsado por las distintas etapas, especialmente cuando Madrid se convierte en la capital del imperio. Fernando Sánchez Castillo, con su cuadro, pone sobre la mesa un hecho fundamental en la historia de España con consecuencias trágicas para nuestra economía y desarrollo social, con la expulsión de los moriscos, y Alexandro con su obra, fundamentalmente con esa pieza donde recupera los derechos y las libertades públicas en condiciones de igualdad para los españoles y los extranjeros, nos está poniendo que esa Carta Magna nos pone en el mismo lugar a todos y por lo tanto recuperamos la concordia, la convivencia y en un país que fomenta esa diversidad cultural y social, que es lo importante. Por lo tanto, estoy tremendamente orgulloso y agradecido y quiero dar las gracias a la presidenta de Patrimonio Nacional por su implicación, apoyo desde el primer momento en un proyecto que no era fácil de entender, pero que ella recogió guante y lo ha apoyado en todos los foros y ha hecho que sea posible. A Leticia Ruiz por su complicidad, por su apoyo y haciendo que sea posible. Al equipo de la galería, Iberia Domene, como Don Aplicar, por la ayuda inestimable por llevarlo a cabo, que no ha sido fácil. Y a los tres artistas, que sin vosotros esto no tendría sentido, por aceptar la llamada, el reto, por sumar y por embarcaros en esta aventura que ha sido desde un punto de vista fantástica. Y por último también hacer una referencia a Henry, aunque ya la ha hecho Leticia. Era muy importante para nosotros implicar, hacer esta intervención con una calidad museográfica importante, dado que estamos
en uno de los edificios más importantes desde el punto de vista museográfico, no solo en el terreno nacional, sino internacional, y también recogió su implicación especialmente en Enajenosos y se ha aplicado en el proyecto, y estuvimos ayer mismo hasta las 2:30 de la mañana, mano a mano, terminando y ultimando este montaje, creo que maravilloso. Permítanme una referencia mínima, que es hoy es el inicio del aniversario, y que tenemos un elenco de actividades. Tenemos no solo arte contemporáneo, tenemos danza, tenemos teatro, tenemos cine, tenemos música, tenemos visitas a nuestros almacenes, charlas con nuestros conservadores, nuestro equipo, es decir, apelamos a otras manifestaciones artísticas, a otras disciplinas, para generar esa simbiosis, esas relaciones entre distintas manifestaciones y hacer una programación dinámica, plural y que atraiga a la mayor cantidad de públicos posible. Es nuestro reto, tenemos un año, tenemos 5 siglos de historia y creo que con este programa vamos a potenciar ese relato, ese discurso y lo que es este museo, que es muy importante y uno de los hitos fundamentales en los últimos 20 años, no solo en el plano nacional, sino también internacional. Muchísimas gracias. Pues si tenéis alguna pregunta, están Leticia y Antonio aquí dispuestos para contestarlas. Si no, después vamos a empezar un recorrido por las 3 obras. Empezaremos aquí, después cerramos al final de los Austrias y después bajamos los Borbones acompañados de los artistas, de Antonio y de Leticia, y podemos ir comentando las obras. Pues iniciamos la visita. Gracias.